Ok, hablemos ahora un poco del concepto de derechos reales en el derecho romano y la diferencia que los separan de los derechos personales, teniendo en cuenta por supuesto que el primer concepto de derechos reales que ya vimos fue el del video anterior, que tiene que ver con la propiedad. Dentro de los sistemas modernos, los derechos patrimoniales se distinguen en dos categorías fundamentales: los derechos reales y los derechos personales, de obligación o de crédito. Aparte de que el concepto de derecho real no tenga un nombre entre los romanos, la separación entre esta categoría y la del derecho de obligación se remonta al derecho de Roma, y de él ha sido recabada por los intérpretes. Verdad es todavía que mientras la distinción moderna puede ser contemplada en la quietud del derecho privado, es decir, en el estado de reposo y de pacífico goce de las relaciones jurídicas, la distinción romana solo es explicable a través de la compenetración entre el derecho material y la actio. El derecho real se traduce en una relación directa e inmediata entre el sujeto y la cosa. El derecho personal es una relación entre dos personas determinadas: el acreedor, sujeto activo, y el deudor, sujeto pasivo. Esto es, el que puede exigir y el que debe realizar una cierta prestación. Lo primero que resalta a la vista es que la relación no es considerada siempre de la misma manera, es decir, como relación jurídica. Como relación jurídica solo se considera la actuada por razón del derecho personal, en tanto que la naciente del derecho real se define en puro sentido material. La verdad es que no hay una relación jurídica que no se dé entre personas en la comunicación y en el tráfico que ellas establecen. No cabe hablar de relación entre persona y cosa. El derecho real atribuye facultades positivas sobre la cosa, que se constituyen absolutamente en cabeza del titular. El titular puede poner por obra todas las facultades que encierra su derecho. Puede, por ejemplo, vender el edificio del que es propietario, derribarlo, hipotecarlo, enajenarlo, etc. El derecho se realiza in natura, en el concurso activo de las cosas. Lo dicho no significa, sin embargo, que el titular se mueva en un mundo aislado, donde solo está él y la cosa. Cierto que la libre actuación del derecho que le otorga la norma permite al sujeto sentirse en contacto con la cosa antes que con los demás individuos, pero la relación jurídica, la única existente y posible, se establece precisamente entre aquel y estos. El derecho real establece una relación jurídica entre el titular y los no titulares. La relación no es inmediata como lo es la relación contractual, sino mediata, por obra de la norma que fija los límites dentro de los cuales la libertad de acción de uno no se ve impedida por los demás. El deber de los demás se traduce en observar una conducta negativa, esto es, en no entorpecer el libre ejercicio del derecho conferido a otros sobre la cosa. Entre el derecho y el deber se da un justo equilibrio. El titular tiene derecho a que se le respete la esfera de su disponibilidad, los demás no se obligan sino por razón de ese respeto. No es exacto hablar, en términos generales, de relación inmediata con la cosa. Cierto que el derecho de propiedad y el derecho de usufructo implican una relación material inmediata con la cosa, pero hay otros derechos reales que no autorizan a decir lo mismo. El propietario y el usufructuario están en relación inmediata con la cosa, mas no lo están menos el arrendatario de una finca y el inquilino de una cosa, que solo disponen de una actio in personam contra el arrendador. La hipoteca es un derecho real, pero no cabe hablar de una relación inmediata entre el acreedor hipotecario y la cosa. Posible es, en fin, que una persona sea titular de una servidumbre de paso, derecho real, pero puede ocurrir también que la facultad de pasar por el fundo vecino se deba a un simple contrato celebrado con su propietario. Todavía es verdad que cuando una situación jurídica consiste en la facultad de exigir contemporánea o sucesivamente una conducta igual de muchas personas, cuanto más amplio se ofrece el círculo de las mismas, nuestro pensamiento prefiere representarse la situación como una imagen realista, es decir, cual si la relación se explicase directamente sobre la cosa y no, según es necesario, frente a ese anchuroso elemento personal de todos los individuos que existen
y existirán. Ahora veamos un poco de la actio in rem y la actio in persona. Los romanos hablan de actio in rem y de actio in persona, lo que en una traducción exacta gramatical y jurídica significa acción contra o acción sobre la cosa y acción contra la persona. Acción in rem, acción contra o hacia la cosa, y acción in persona, pues acción contra la persona. Semejante expresión, con todo el significado que entrañan, corresponde mejor a la antigua naturaleza del derecho material y de la actio que a las normas que rigen en ambos campos durante la época clásica y justiniana. La actio sacramento in rem, la acción originaria por apuesta, se entabla para defender la cosa rem defendere, que a uno pertenece, librándola del adversario en cuyo poder se encuentra. Si se accionaba sobre la cosa, si in rem agavetur, y se trataba de bienes muebles o semimovientes que podían ser llevados ante el pretor, la vindicación ante éste se hacía de modo siguiente. El que vindicaba la cosa portaba una vara y, aprendiendo el objetivo, por ejemplo el esclavo, decía así: afirmo que este esclavo me pertenece en propiedad por el derecho quiritario. Según causa legítima, así como lo digo, ante ti lo someto a mi vara. Y al decir estas palabras ponía la vara sobre el esclavo. El adversario decía y hacía lo mismo. Este litigio entre pretendientes de la propiedad es un recuerdo simbólico de la lucha física en torno a la cosa y la autodefensa antes de que el Estado impusiera una regulación pacífica. En los tiempos precívicos, el acto de aprehensión del que se consideraba titular, paralelo al acto de agresión del extraño, recibía el nombre de vindicatio, vindicere. Eliminaban luego la autodefensa arbitraria. Se solía denominar técnicamente vindicatio no a la actio in rem, sino tan solo a la proclamación por parte del actor en la pertenencia de la cosa, res mes es. Tal proclamación, acompañada de una mímica especial, expresiva del dominio sobre la res, era la reproducción estilizada de la antigua actuación de fuerza del apoderamiento violento. El concepto de actio surge en la relación con el obligatio. En el antiguo derecho civil, obligatio es un estado de sujeción personal de atadura de la propia persona. El obligatius no es un deudor en el sentido moderno, sino el individuo sobre el cual puede satisfacerse el acreedor en caso de incumplimiento de la prestación. Si esto es así, y si el significado restringido de actio como actio in personam está de acuerdo con el significado etimológico de agere, conducir, empujar, cazar, la acción personal lleva a la persecución material del deudor. Ciertamente la actio in personam es siempre acción contra una persona de antemano determinado, lo mismo bajo su forma originaria de la mano insectio, que bajo la forma de la acción personal declarativa, la actio sacramento in personam, que daría lugar a la creación de los papeles opuestos de demandante y demandado, solo que al instaurarse el sistema de ejecución patrimonial dejó de ser objeto de la actio el corpus. La actio in rem no deja de definirse como acción sobre la cosa, cuando en la época del procedimiento formulado se otorgaba el papel de demandante al que no posee y el de demandado al poseedor. Formada la distinción entre actio in rem y actio in personam en el ámbito del ius civile, a este por modo exclusivo se refiere Gallo. La acción es personal cuando litigamos contra alguna que está obligada hacia nosotros en virtud de un contrato de un delito, es decir, cuando sostenemos que debe dar, hacer o prestar. Es real cuando sostenemos que un objeto corporal es nuestro o que un derecho nos pertenece, por ejemplo, el de uso o el del usufructo, o una servidumbre de paso, de vereda, de acueducto, de elevar nuestro edificio o de vistas, también cuando el adversario, por su parte, entabla la acción negatoria. La fórmula de la actio in rem se funda sobre un derecho res mea es, ius es mihi, en tanto que la de actio in personam se concreta en los deberes jurídicos de dare, facere, praestare, impuestos por el ius civile. La definición no tiene un valor meramente formal. Es la distinta esencia de la relación del derecho material la que imprime diversos elementos al fundamento jurídico, a la intentio. El presupuesto de la actio in rem es necesariamente el mismo derecho real. Lo que hace el propietario, el usufructuario o el titular de una servidumbre no es sino afirmar que le compete un derecho. Esto no significa que el derecho excluya el deber. Nunca cabe hablar de un pretensor jurídico sin un sujeto obligado.
y el sujeto obligado es aquí la comunidad entera, según la disciplina que estatuye la recíproca función de preeminencia y de limitación respecto de un bien. La acting rem no es más que la expresión al vivo de un derecho absoluto que tiene por reverso un deber general de extensión. Por ello se afirma un derecho, pero se afirma sin nombre a nadie, es decir, frente a todos. Ahora bien, si lo que se estatuye por razón del derecho es un deber general y negativo y nada más, la acting rem no puede conectarse con la llamada pretensión real, porque está postulando una obligación de resistir a cargo del sujeto pasivo. El violador o transgresor, en este caso, implica una relación entre persona y persona comparable a la relación obligatoria y hubiera podido quedar absorbida en el seno de la relación procesal. De pretensión real, de instancia real, en el sentido del moderno derecho procesal, no cabe hablar del derecho en el romano clásico. Si alguien posee ilegítimamente la cosa que pertenece a otro, no está obligado a restaurarle la situación jurídica anterior, es decir, aquella que siempre hubiese existido. De no haber dado luego la ilegitimidad, el adversario puede librarse de toda responsabilidad, abandonando la cosa, esto es, no defendiéndola. El oportere se pone en relación con un deber disciplinario por el ius civili. El deber se da por razón del derecho y este es algo primario respecto de la actio. Ahora bien, ¿cuál es la distinción que encontramos entre el derecho real y el personal según el fondo de la distinción entre acting rem y acting persona? Según el fondo de la distinción romana acting rem y acting persona, la distinción entre derecho real y derecho personal se dibuja en los siguientes términos. El derecho real recae sobre una cosa corporal, atribuyendo una esfera de acción más o menos amplia junto a la señoría general y eminente que es la propiedad. Se da, por ejemplo, la mera facultad de pasar por el fundo vecino. El derecho personal recae sobre los actos ajenos de interés patrimonial. El derecho real puede hacerse valer frente a cualquiera, o por lo menos frente a personas no individualizadas de antemano. Por el contrario, el derecho personal solo puede ostentarse contra una persona determinada, que es el deudor, o bien contra su sucesor mortis causa. Por cuanto ocupa su puesto, el derecho real y el derecho personal quedan comprendidos dentro de las amplias y apuestas categorías de los derechos absolutos y de los derechos relativos que se esgrimen respectivamente frente a todos y frente a una persona concreta. El derecho real tiene por reverso un deber negativo que se traduce en no entorpecer su libre ejercicio. Tal deber desciende de la específica naturaleza del mismo derecho real. Como parte de su contenido, la máxima servitus un faciendo consistere nequit es valedera con referencia a todos los derechos reales. En cambio, el derecho personal tiene por reverso un deber que reviste por lo general la forma de actio positivo. El derecho real otorga un disfrute permanente. El derecho personal fenece en el momento en que es satisfecho. Derecho real y derecho personal constituyen dos categorías realmente antiestéticas en el derecho romano. Entre una y otra no cabe mediación. Ni es concebible un derecho de obligación con efectos contra terceros, ni puede hablarse de un derecho real que resulte ineficaz respecto a determinados terceros a que actúe solamente como derecho de rescisión. Ignotas al derecho romano son las llamadas cargas reales, o también las servitudes iuris germanci, que están mezcladas frecuentemente con elementos de derecho público y consisten en extinguir de todos los sucesivos propósitos y poseedores de un fondo prestaciones de dinero, de productos o naturales o servicio. Clases de derechos reales. Bueno, en el derecho romano se reconoce y se regulan los siguientes: la propiedad, los llamados iura imbre alinea, servidumbres predias, servidumbres personales, usufructo, uso, superficie y enfitius, la prenda y la hipoteca. Las relaciones contractuales se ponen al servicio de los que no pueden y no quieren alcanzar la propiedad de las cosas tenidas por necesarias. Esto es verdad, pero no es lo menos que en la mayoría de los casos satisfacen de modo incompleto las exigencias de tráfico económico-social y que de todas maneras no procuran derechos eficazmente tutelados.
Cabalmente del contrato derivan situaciones que solo atañen a las personas que en el mismo intervienen. El arrendatario, por ejemplo, puede pedir al arrendador que le facilite el uso y disfrute de la cosa arrendada, pero no puede intentar una acción judicial contra un tercero por violentar o impedir el libre ejercicio de las facultades. A grosso modo, esto sería entonces lo que tendríamos que ver en cuanto al concepto de derechos romanos, de derechos reales en el derecho romano y su diferencia con los derechos personales.